así, ya te abrí buscando. Cuando llegué a Muy bien, pues cuando tengan Éxodo 22, me avisan y versículo desde ahí mismo. sí, vamos a comenzar Vamos desde a el la versículo 1. La restitución. Protección a la propiedad, dice mi Biblia. ¿Okay? ¿Y la de Diego? Leía sobre la restitución. Al fin están iguales. ¿Okay? ¿La puedo poner aquí? Estoy grabando, ¿sabes, Clorimé? Dice así la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 22. ¿Lo tiene, Diego? Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si ustedes se dan cuenta, son leyes que van apuntando hacia qué, hacia la propiedad. ¿Ok? Claro, y no me estás usando el micrófono, te lo puse para eso mismo, para que lo uses, mi amor. ¿Está bien? Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, o sea, si cogen a uno robando, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. ¿Se dan cuenta? Claro, no va a ser culpado de su muerte porque lo cogieron robando en su casa. ¿Ok? Ok, en su casa. Amén. Pero si fuere de... Hija, ¿qué te pasa? Mamita, es que están moviéndolo mucho. Quédate de pie, Clary, quédate de pie. Dice, pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio. O sea, no es tampoco que lo mates así porque lo encontraste en el patio de tu casa. Sí. Tienen que haber unas circunstancias específicas. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué. Será vendido por su hurto. Vamos a leer ese versículo de nuevo porque como que de momento no entiendo. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Me imagino que sería entonces el autor de la muerte, el ladrón, porque dice, el ladrón hará completa restitución. O sea, el ladrón tiene que devolver. Es el 3. Estoy en el 3, sí. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto, o sea, va a ser esclavo. Eso si mata a la persona de la casa, entiendo yo. Y no hay mi Biblia no tiene comentarios. No tiene comentarios sobre el versículo. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Todo es, ¿verdad?, una protección a la propiedad. Vamos a llegar al versículo 16, que esto es otra sección. ¿Okay? Todos esos versículos que yo estoy saltando ahora es el mismo contexto. Protección de la propiedad, restitución de algo. ¿Cómo te va a pasar el que coja algo de una propiedad? Coja algo de una propiedad que no le pertenece. Como robo. Es eso mismo, es un robo, ¿entiendes? Y todos esos versículos son en ese contexto. ¿Perdón? Me dijiste ahorita que lo querías alto, ahora lo tienes bajito. No te entiendo. Bueno, ¿estás segura que ese micrófono va a estar bien ahí? ¿No va a molestar? Bueno, pero eso espero. Vamos al versículo 16. Dieguito, por favor, léelo. Antes que lo lea voy a leer el título. Amén. Leyes diversas. Léelo, léelo. Lleva el título mío también. Lee el título tuyo, Diego. Leyes humanitarias. Leyes diversas, leyes humanitarias. ¿En qué se diferencian estas leyes de las que nosotros hemos estado tratando hasta ahora? Vamos a ver. Si alguna engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Lo entienden o no? ¿De qué está hablando ahí, Clarimar? Vamos a ver. Dime. Si alguien, ¿verdad?, Ajá. se acuesta con otra mujer, Ajá. pues luego va a tener que hacerle Con una mujer que no fuera su mujer, que no estuviera casada con él. Que no estuviera casada con él. ¿Qué dice? Va a tener luego que casarte con ella. Deberá dotarla y tomarla Va a por tener que mujer. ser tu mujer. Si esa muchacha, ¿verdad?, es una doncella, Una es una jovencita que nunca ha conocido varón y se acostó contigo y tuvo una relación contigo,
Se supone que el hombre responda por haber tenido esa relación con esa relación Va a íntima. pagar así, va a pagar Va a pagar así, haciéndola como su mujer. su mujer, su esposa. ¿Ven? Es diferente, aunque hay algún sentido de restitución, realmente no estamos hablando de restitución. No, aquí ya. Aquí estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿verdad? Humano que dice Diego, Humano. Humano. ¿Cómo se titula la sección según tu Biblia? Tú dices, Dieguito. Le haría de su humanidad. Déjame ver. Lo tengo aquí. Leyes humanitarias. Ok, ¿ves? Es un contexto entre un ser humano y otro ser humano. Y por eso es que se le llama. Ya no Humanitario. es una restricción porque antes se veía que como que estaba Era nada más de poniendo algo mejor. Era robo, algo como que tú dijeras algo que no te pertenece. Mira lo que dice el versículo 17, léelo, Clarimar. Y si el padre rehúsa dársela a él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No entendí eso. Sin embargo, si el papá de la muchacha no quiere, el hombre que tuvo esa relación íntima con la muchacha tiene que pagar. Así que hay restitución, hay dinero. ¿Vieron a dónde se reducen también algunos seres humanos dentro de la cultura? Pero en este caso recordemos, estos son leyes que dio ¿quién? Dios, dilo duro. Dios se las dio ¿a quién? A Moisés. A Moisés. ¿Ok? El Señor está estableciendo cómo deben ser las relaciones interpersonales en esta sociedad. Pueden parecer injustas, como siempre hemos dicho, pero van regulando muchas injusticias que se daban en aquel tiempo, porque en aquel tiempo, cuando un hombre abusaba de una doncella, sencillamente, o tenía relaciones íntimas con una doncella, sencillamente ¿qué? No restituía, no hacía nada, no se hacía responsable, y si la muchacha salía embarazada, bueno, pues Allá. no necesariamente allá ella, pero cuando Dios envía estas leyes a Moisés es para que estén escritas, para que el pueblo sepa, para que las sigan, que no haya espacio para diferentes interpretaciones, sino que el Señor dice Porque específicamente que en tiene que este tiempo restituir. había mucha gente, hay gente que le encantaba hacer interpretar mal las cosas. Como hoy en día. Sí, como Como hoy en día, porque ¿verdad? no ha cambiado nada. No ha cambiado mucho, el ser humano sigue siendo igual. Miren el versículo 18. Yo le- Léelo, Dieguito. A la hechicera no dejarás que viva. Vamos a ver, cambió el tono. Cambió el tono. Estábamos hablando primero de las jovencitas, de las vírgenes, de las muchachas que nunca habían tenido relación con nadie. Pero Y hechicera. de momento habla de la hechicera. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de que a la hechicera no ¿Será dejarás? que la hechicera es la que hace brujería? ¿Cómo dice tu Biblia? Lee el versículo de las Américas. No. Léelo, hija. No dejarás con vida a la hechicera. No dejarás con vida a la hechicera. Tengo ¿Tu comentario bíblico comenta? Dilo, léelo. La hechicera supone que algún poder fuera de Dios controla los eventos del mundo. Esta práctica viola el primer mandamiento de no tener otros dioses fuera del Señor. ¿Ok? Sí, es como brujería. Es brujería, pero más que brujería es idolatría. Tiene otros dioses. Tiene Y ese otros es dioses. El primer mandamiento. ¿Qué le pasó a un pueblo? ¿A qué pueblo le pasó algo por tener otros dioses? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo sufrió la mano? Faraón, ¿verdad? Egipto, ¿verdad? Tenían otros dioses. Mi comentario Sufría bíblico. mucho por eso. Mi comentario bíblico dice, ¿por qué las leyes de Dios hablan tan fuerte contra la hechicería? ¿Por qué? Pues miren, Pues claro, porque Le- estás hacer brujería y también estás con otros dioses. Y el la hechicería era castigada con la muerte porque era un crimen contra Dios mismo. No es un crimen contra el ser humano. los 10 mandamientos, el primero es: Claro, no tendrás otros No. dioses. no tendrás otros dioses delante de mí. Amén. Después de los principales. Y De- ya para ese tiempo tiene, allá ya no me imagino yo
eso que los mandamientos, hace tiempo, se ya tienen que saber. Están en eso, Clarimar. Recuerda, está todavía en el monte. Sí. Él está en el monte, él no se ha ido. Él recibió los 10 mandamientos ya. ¿El monte qué? Sí. Ore. Ahora, bueno. Y tú estás recibiendo los 10 mandamientos, pero también esto es otra parte. Son leyes que le está dando Dios para que el pueblo la siga. Además de los 10 mandamientos. Porque ¿Siguen? Esto no son los 10 mandamientos, pero también le dio otras cosas. Muy bien. Leyes. Muy bien. Pero todos al contrario de los mandamientos. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, el 18 tiene diferentes dioses y los mandamientos dicen que no quieren otros dioses. Es lo mismo, Clarimar, es el mismo contexto. Estas leyes, para que lo sepas, son una extensión de los 10 mandamientos. Es lo mismo. Si tú analizas estas leyes vienen de los mismos 10 mandamientos. Lo que pasa es que estas leyes son más específicas, de situaciones más específicas. Pero recuerda que los 10 mandamientos se dividen en 2 grandes secciones. ¿En cuáles? Una sección ¿Cómo relacionarte con el prójimo y cómo relacionarte con Dios. Muy bien. En este caso estamos hablando cómo relacionarte con quién. Tu prójimo. ¿Seguro? No. No, porque dice Dios. Es con Dios. Delante de La ti. hechicería es un castigo que es un pecado que se hace contra quién. Contra Dios. Y es bien malo porque si ya los mandamientos te lo dicen, no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora, si alguno engañare a una doncella, eso es un pecado contra quién. Con prójimo, porque Contra el prójimo. a ella, es una ahí no persona. se dice el nombre de Dios. Muy bien. Aunque acá tampoco se dice, pero en el mandamiento te lo dejas saber. Vamos a ver este versículo. Versículo 19. Léelo. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. ¿Qué? Vamos a ver si entienden ese. ¿Que maten al animal? Leoní. Léelo el tuyo, Diego. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Sabes qué era golpe? Cohabitare. ¿Qué quiere decir cohabitar? No sé. Eso es lo que te iba a preguntar. Cohabitar es una forma elegante, ¿verdad? De decir que él tiene intimidad con animal. Cohabitar es vivir juntos. Yo puedo vivir yo vivo con una perrita, mi perrita está en el patio, Por eso, pero pero mi perrita no duerme en la cama, ¿verdad que no? no. Y yo no beso a mi perrita como besaría a mi esposa, ¿verdad que no? No tengo ningún tipo de relación y menos sexual, ¿verdad que no? Aunque tú sí la juegas, pero tú no tienes. Le das cariño porque no quiere decir que no le des ni cariño a un perrito. Tú le das cariño al animal, lo cuidas, ¿verdad? Todo eso. Pero este pecado en particular está hablando de una relación. Vuelve y léelo según las Américas. Mira el término que usa las Américas. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. A cualquiera que se eche, ahí es más específico. Eche. Que se junte. Como una relación. Eso sí que, con tu el que haga eso, de verdad no está bien. Con una relación con tu mujer o con tu esposo. Lo que harías con tu mujer, pero con un perro. Con un animal. Pues eso, ¿qué El que dice hace ahí? eso está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza y del espíritu. Cualquiera que cohabitare con bestia, ¿qué? Morirá. Claro. Como que la primera América lo especifica mejor. Las Américas lo especifica de una manera más cruda, tienes razón. Versículo 20, Dieguito, léelo de la versión de la Reina Valera. Éxodo 22. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Ok? ¿Lo entienden ese mandamiento? ¿Lo tienen claro? Si usted ofrece sacrificios a otros dioses, va a tener grandes problemas, ¿verdad que sí? Porque al único que se le ofrece sacrificios es a quién. Es a Jehová. ¿Cómo dice? Recuerda, el contexto es Jehová. Cristo no ha llegado aquí. ¿Me siguen? Dice el 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Dice excepto solamente,
solamente Porque más que a los- Jehová. más que esto. Eso que Porque se supone que ese es tu único Dios. a los otros días tú no tienes que hacer sacrificio ni nada. Porque se supone que no hay otro Dios. Claro, Y que tampoco ni tengas otros dioses. muy bien. Claro, en este tiempo nosotros como cristianos no tenemos que hacer sacrificio alguno. ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo. Porque ¿quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo. Cristo Jesús. Amén. Ahora sí los Ahora lo pusiste en el contexto correcto. Versículo 21. lo leo. Léelo. Al extranjero no matarás, ni oprimirás, porque extranjeros Fuisteis vosotros en la tierra de... Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está hablándole a los judíos. Ahí le está hablando a los judíos. Aunque no este tiempo le habla a los judíos, pero ahí se especifica. Claro. La mía no dice matarás. Dilo, ¿qué dice papi? Y al extranjero no entenderás ni al... Gustiarás. Porque extranjeros ¿En vez de fuisteis matarás? vosotros en la tierra de Egipto. ¿Ok? No le hagas al extranjero Porque tú lo que eres le... extranjero cuando lo que- estás en Egipto, te cogieron de esclavo. Lo que te hacían a ti no te gusta que lo hagan, ¿verdad? Pero acá, Tú no le haces a la gente lo que no te gusta que te hagan a ti. porque tú no puedes esperar que luego se queden ellos con el brazo cruzado. Versículo 22, yo lo voy a leer. No. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, afligiréis? Lo harás sentir mal. Lo harás sentir mal, lo vas a perseguir. Bueno, viuda, que... ¿Qué es una ha perdido- viuda? A quien que ha perdido a alguien. A su esposo. ¿Ok? A la viuda no la vas a afligir. ¿Y a quién? Al huérfano. ¿Quién es el que no tiene huérfano? padre. Al que se quedó sin papá, ¿verdad? O sin mamá. Pues esas son personas que son vulnerables, que están, Hacen eso hoy en día. Y es tanta la depresión que tratan de matarse. ¿verdad? Tú no puedes a la viuda, porque la viuda está pasando por un momento No, difícil. Además de que la viuda ya no tiene el sostén de su marido. O de su mamá. No. Lo que sea. Dice viuda, no viudo. Así que tenemos que limitarnos al contexto que está ahí, ¿verdad? Dice huérfano, que es cualquiera. Pero en fin, lo que queremos, ¿verdad?, aprender es que, mira, la viuda, especialmente más en ese tiempo, y hoy en día también, debemos nosotros respetarla porque es una mujer que ha perdido, ¿verdad?, a su marido, a su ser querido, y una persona que probablemente la apoyaba financieramente. Entonces, si la apoyaba financieramente y la apoyaba con comida, con todo, Se va a echar para atrás. está sola, se le va a hacer más difícil. ¿Va a Entonces, querer echarse para atrás hoy en día? no se va a querer echar para atrás, Clarimar, no. ¿Por qué tú dices que se quiere echar para atrás? Explícame. Dime, No es que de esto, que hoy en día, por qué pasan esas cosas, se echan para atrás. ¿quién se echa para atrás? Las personas que tratan a la viuda es lo que tú quieres decir. No la ayudan, es lo que tú quieres decir. No. Pues al no ayudarla, pues la están afligiendo. Se supone que tú la ayudes, ¿ok? Se supone que seamos de apoyo. En estos días se murió tío Rafa, ¿verdad? Titi Zulma se quedó viuda. Pues nosotros no podemos ahora darle la espalda a ella. Ah, mira, ahora Dejarla ahí sola, ya que, No. que se... no podemos hacer eso. Tenemos que darle apoyo porque él también era ser querido de nosotros, Muy bien. familia. Y además- Aunque no fuera familia. Además, ella está solita y necesita nuestro apoyo en todas las áreas. Muy bien, y estas leyes de lo que hablan es eso, de cómo nosotros, ¿verdad?, tenemos responsabilidades sociales. ¿Se acuerdan que el título de la Biblia lo dice? El tuyo lo dice, Diego, ¿no? ¿Cómo titula esta sección tu Biblia? Humanitaria. Ok. Humanitarios. Versículo 23, léelo, Clarimar. Si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Él no está afligido. Mira cómo lo dice cómo lo dice la Reina Valera, ese versículo 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová. Y Yahvé está hablando y está diciendo, te voy a decir se lo está advirtiendo. Si ellos vienen donde como Si ellos a quejarse a mí, y a buscar refugio, pues ya sabes, yo lo voy a oír. él lo va a oír y cuando él dice su presión ya lo deja saber todo. Pues Vas a tener vas a problemas tener problemas. por afligir a la viuda y al huérfano. Y al huérfano. ¿Estamos claros, Diego? Sí. Versículo 24, Dieguito, léelo, papi. Amén. Y mi furor
se encenderá. Y mi furor se encenderá y os matará a espada, y a vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Luego quedarán como al que tú hiciste Lo que mal. tú le estás haciendo a la viuda le va a pasar a tu mujer, A tu familia. a tu familia. Fíjense que está haciendo específicamente un mensaje directo a quienes, Al próximo. A los- a los judíos. a los hombres, a los varones. Sí, porque esos son los más que siempre. Recuerden, la figura del varón en este tiempo era la figura pastoral dentro del hogar, o sea, era el que mandaba en el hogar y todavía, Y ¿verdad? todavía. Sigue siendo la cabeza según la Biblia. Pero aquí muchas veces el hombre abusaba de su posición, ¿ok? Quería basarse. Y abusaba de su posición con otras familias, con otras personas, como ¿quién? Como la viuda, como los huérfanos, porque no tenían quien los defendiera. Ya no había una figura de hombre allí, ¿ves? Entonces Dios le está diciendo a los hombres judíos, tengan mucho cuidado, porque Que ellas no los cojas haciendo. habrán perdido a su esposo, pero me tienen a mí, Ellas habían perdido a su esposo, a su padre. Pero me tienen a mí. ¿Ok? el esposo verdadero es Cristo. Y el Amén. padre verdadero Es Jesucristo. Y lo dice la Y Biblia. lo dice la palabra del Señor. Versículo 25, Clarimar. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero Ajá. con él. No le cobrarás interés. O sea, si tú le prestas, ¿verdad?, un poco de dinero, ayudas al pobre, Ajá. luego no vayas a cobrarle. No necesariamente, pero te estás acercando. Que tú, léelo tú de tu Biblia, Diego, y me dices qué tú opinas. Cuando prestar dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué quiere decir? Como que está más complejo con la Reina No le Valera. cobrarás, Señor no dice que no le cobrarás. Ok. Miren, si usted tiene una persona a su lado que tiene una necesidad, Tú puedes Yo- ayudarlo, tú no lo ayudas Yo- para luego recibir. déjame explicarte, vamos a ver, va bien, va bien. Esa persona tiene una necesidad y te dice, mira, necesito que me prestes 100 pesos, porque 100 dólares porque necesito resolver un Pagarme asunto. pues algo, Lo que sea. Es pobre la persona, está en necesidad. Y tú tienes los recursos, ¿qué tú haces como cristiano? Como cristiano, tú deberías prestarle eso. Ayudarlo, si puedes ayudarlo, ¿verdad que sí? Ahora, Puedes ayudarlo, supone que tú lo ayudes. al ayudar a esa persona, tú le vas a decir a esa persona, pues mira, aquí están los 100 dólares para que lleves a tu hijo al hospital, por ejemplo, ¿verdad? Una situación grave. La persona coge el dinero y cuando la persona se va a ir, tú le dices, pero me los tienes que pagar mañana y no son 100 pesos. Quiero que me traigas 200. ¿Por qué? Bueno, yo te ayudé. Te di 100 dólares, pero tú me vas a pagar intereses. Eso es usura. Eso es como si tú estuvieras aprovechándote. Eso es un robo. Eso es un robo. Tú te estás aprovechando. Aprovechándote Estás cogiendo 100 pesos más. tú te estás aprovechando, tú estás ayudando al prójimo por aprovecharte, no por hacerlo. Estás No te cobrando quieras. 100 dólares más. Que hoy en día no es fácil conseguirlo. No está mal que tú le digas a la persona, pues cuando tú puedas me lo devuelves, ¿verdad? Los 100 pesitos, si puedes, cuando tú puedas. Como tú puedas. Como decía que tú cuando era ¿Verdad? carpintero. Pero decirle, cobrarle intereses. Intereses, eso es lo que significa intereses. Cobrarle más de lo que, Usura. de lo que tú te gastaste. Eso es lo que hace el banco. No. Eso es lo que hacen los bancos. Tú vas a un banco y tú pides un dinero prestado, Y te cobran Y más te del Claro. dinero que ¿Cuánto te ellos te cobran? prestan. intereses. 100 dólares más. Eso es por ciento. Según el por 2.000 ciento, dólares, 2.000 dólares. un por ciento. ¿Ok? ¿Tú no sabías eso, Clarimar? Pues sí. Así se trabaja en este mundo capitalista, ¿verdad? En el sistema que vivimos económico. Ay, Dios mío. Y cada día más los bancos se están pareciendo a los usureros, porque los usureros cobran un porcentaje demasiado exagerado. Pues Cristo
Y en Mira, este caso específico, $100 más. perdón, en este caso específico, Jehová está prohibiendo, ¿verdad? Que seamos usureros, que seamos ladrones, que abusemos, que nos aprovechemos. Estas leyes deberían estar hoy en Puerto Rico. Hoy, Estas leyes deben estar en el mundo. sí, en todo el país entero. en día. ¿Ok? Si estas leyes, no, tal vez ya no hubiera. Usa el micrófono, hija, por favor. ¿Ok? Versículo 26. Léelo, Clarimar. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Como que si cogieras algo, se lo tienes que devolver antes de. Claro. Pero algo, si cogieras algo perdido o. Si tú miras algo, mira cómo lo dice la Reina Valera. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Uno devuelve todo lo que coge prestado. Pero si no, Si no lo devuelves para atrás, te lo estás robando, ¿o no? Pues entonces el Señor nos está diciendo, mira, todo lo que cojas prestado, dinero, prenda, lo que sea, lo tienes que devolver. Porque si no estaría robando. Estarías aprovechando. Entonces el que se está aprovechando es el que cogió las cosas, ¿ves? ¿Eh? que se desaprovecha. Ah, es el mismo caso. La persona el que pidió los 100 pesos. Sí, te lo voy a devolver mañana, pero nunca llegó. Se lo robó. ¿Ves? Está haciéndole una advertencia tanto al que presta como al que recibe. Amén. Versículo 27, léelo, Diego Emanuel. Léelo, Porque Diego. solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Amén. Leíste el 27, ¿verdad, Dieguito? Sí. Porque solo eso es su cubierta y su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Allá están diciendo como que si tú le llevas algo que él necesita, Se lo tienes que Lo devolver. tienes que devolver, y si no se lo devuelve, si la persona clama a Dios lo va a oír. Porque fíjense ustedes, si, de nuevo, el ejemplo del que prestó los $100. Si el que prestó los $100 necesita también esos 100 pesos o no los necesita. Claro. Probablemente sí. Y hace un sacrificio para ayudar a otro. Pero Entonces, ese mismo está sufriendo. está sufriendo porque necesita los 100 pesos para atrás en algún momento. Y si tú no se lo devuelves. Y si tú no se los devuelves, pues mira, aquí dice el Señor que si tú no se los devuelves, Dios lo sabe, lo va a oír. ¿Ok? Va a oír su clamor. También el que clame, el que prestó, y Ajá. como decía el otro que lo oirá. Claro que oirá, sí, estamos hablando de la viuda, tú dices. De la viuda. Que el Señor oirá su clamor. Amén. Versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Qué injuriarás? Que vas a hablar cosas que no son ciertas pues léelo, hija. O maldices. O dices algo que no es cierto de esa persona, o le echas injuria, ¿verdad? Hablas mal de esa persona, maldices a esa persona. Pero es una cualquier persona, mira lo que dice, que injuriarás a quién. Al príncipe de tu pueblo. Y a los jueces. El mío dice, ¿Qué dice el tuyo? Dilo. dice, no maldecirás a Dios. Versículo 28, Clarimar, ¿estás segura? Sí. Léelo de nuevo. 28. No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahí utiliza el término Dios, acá dice jueces. Estamos hablando de personas que están puestas en autoridad. Los jueces eran las personas que resolvían, ¿verdad?, los problemas determinados, como hoy en día. Te vas a buscar problemas con el primero que se va a enterar de eso, va a ser Dios. Ok. Te vas a buscar problemas con Así que él. uno tiene que tener cuidado, en este caso específico, tienen que tener cuidado con las personas que Dios puso en autoridad. En este caso, ¿quién sería el juez? Dios, y después de Dios, ¿quién? ¿Ves? No.
Personas, estamos de personas. Son responsabilidades sociales. Moisés, Sí. dilo, si lo tienes ahí en la punta de la lengua. Moisés. Moisés se encargaba de darle la ley Claro. al pueblo. Y Moisés es el príncipe, como quien dice, de este pueblo. El que Dios mandó y que para que lo mandara. El que Ok. vengo yo. Así que uno no se puede rebelar contra el príncipe que Dios puso. Uno tiene que tener cuidado con eso. Versículo 29 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Vamos a ver, léelo de las Américas. A ver qué dice Clarimar. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Ajá. Me darás el primogénito de Tus hijos. Quiere decir que tus bienes materiales, que todo tu producto, hasta el primogénito de tus hijos, se lo tienes que dedicar ¿a quién? Ay. Al Señor, y se lo tienes que dar al Señor. ¿Tú tienes todo esto? Porque por el Señor es que tú tienes todo lo que tienes. Muy bien. Porque si Dios quiere quitarlo, no lo quita. Entonces, en agradecimiento, nosotros debemos hacer, ¿verdad? Tener una actitud hacia nuestro Señor de darle sin pedir nada a cambio y de darle lo mejor que nosotros tenemos. No lo que nos sobra. No lo que nos sobra. En la vida, no lo que No lo que nos sobra, sino empezando con dar nuestra propia vida, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad que sí? Versículo 30, Diego, léelo. Estamos terminando esta sección. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. ¿Qué dice el sacrificio? Es correcto, sacrificio. Muy bien, Clarimar. Es una buena observación. Y ustedes tienen claro ese concepto. Sí. Y terminamos con el versículo 31. Y es bien importante ese versículo. Léelo, Clary. Y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despezada por las fieras Del campo. En el campo a los perros la echaréis. ¿Ok? Tenemos que ser gente santa. Gente que se cuide por fuera, que se cuide por dentro. ¿Ok? Cuando hace esta alusión de no comerás carne destrozada por las fieras del campo, pues la carne destrozada por las fieras del campo, usualmente ¿quiénes se las comen? ¿Los perros? No. ¿Quiénes? Los buitres. Los buitres comen, ¿verdad? Carroña. Son carroñeros. Pero son carroñeros. Pues el Señor dice, le está dando un ejemplo a ellos, ¿verdad? Esto recuerden, es una metáfora. Es Sí, un- ya no digo yo contra. Tú lo que- persona botas claro, más. en aquel tiempo no se podía comer ese tipo de comida y hoy en día tampoco. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño, lógicamente. Pero a donde nos quiere llevar el Señor es con un símbolo, que nosotros no debemos mezclarnos con cosas que Mala. malas, inmundas. Muy bien. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Es como Tú no te puedes poner a hacer algo que no es de Dios. Un ejemplo. ¿Ok? y hacer cosas malas. Es como No puedes. Deja que termine tu hermano, ¿Qué? Clara. si tú no puedes, si tú no puedes comer eso porque se daña, pues es como un ejemplo. Si tú lo comes literalmente es que no comas eso, pero no es eso. Es que tú no te mezcles con las cosas malas. Por eso al comienzo del versículo Porque si comienza no, se va a diciendo... comer el buitre. Y también eso se ve en los mandamientos. El versículo comienza diciendo: y me seréis varones santos, fieles, que no se mezclen con nada del mundo, que no se mezclen con nada inmundo. Lo tenemos claro, ¿verdad que sí? ¿Qué les ha parecido esta sección? Me ha encantado. ¿Te gustó, Como Diego? veo, terminamos con las leyes. No, esto continúa, mi amor. En el Bueno, versículo 23. próximo no tiene título. El capítulo 23 tuyo no tiene título, Clarimar. Ni el mío tampoco. Pues el mío sí, mi Biblia tiene leyes humanitarias y de misericordia. No sé por qué. Estamos llegando a un punto bien bonito que va a ser en el capítulo 24, pero no se lo voy a adelantar. ¿Por qué? Vamos a estudiar el 23, pero no va a ser hoy. Va a ser la próxima vez que estudiemos otra vez Éxodo.
Recuerden que con Mateo y después volveríamos a estudiar Éxodo. ya llegaremos a esa parte, ya llegaremos a esa parte, Clarimar, ¿ok? No te adelante. Un pacto es cuando tú haces qué. Eso yo se lo enseño a ustedes. Cuando haces qué. Un compromiso, ¿verdad? Una promesa. Muy bien. El Señor nos ha hecho una promesa, es un compromiso con nosotros y nosotros con Él. Así que, pero vamos a estudiarlo de lleno la próxima vez que estudiemos Éxodo, porque lo próximo que vamos a estudiar es Mateo. Nos toca Mateo. Amén. A los hermanos que nos ven a través de la internet, si son de acá de la isla de Puerto Rico, se pueden comunicar conmigo al 787 204-3680 y procura por el hermano Serafín y su familia, especialmente por Jesucristo. Puede procurar por mí y por nuestro Señor Jesucristo, como dice Clarimar, para que si usted conoce una familia que no tiene alimentos en su hogar, pues nosotros con mucho gusto como ministerio le vamos a dar la mano a esa familia con una compra. No importa de qué parte de la isla de Puerto Rico sea, nosotros vamos a ayudar a esa familia. Número 787-204-1680. Amén. Perdón, me acompañó en este día mi hija Clarimar. Clarimar, despídete de los hermanos. que Dios les bendiga, que Dios les cuide, sin hablado que oren, que busquen de Dios, ¿verdad? Cada día, y que, como dije, ¿verdad? En el devocional, que vean, que busquen de Dios, que cada día estén pendientes, Muy bien. que cada día estén con Cristo y estén atentos. ¿Verdad? Muy importante. Dieguito, Y que Dios les bendiga. gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Ajá. Que Dios les cuide, y que recuerden velar, orar Ajá. y leer la palabra. Que busquen de Dios Ujú. y que hagan todo lo que Dios nos dice para que después no nos busquemos problemas con Dios. Para que después no nos busquemos problemas con el Señor, ¿verdad que sí? Porque primero que nos podemos buscar problemas es con Él. Y nosotros no queremos eso, no queremos tener problemas con nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, pues le damos gracias a los hermanos nuevamente que nos han acompañado en esta jornada. Mi nombre es Serafín Alarcón del Ministerio Tu Primera Iglesia y Tablitas del Señor. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ustedes hayan estado con nosotros acompañándonos en este culto y en el devocional que hicimos al principio. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Dios les cuide. Dios les bendiga. Dios bendiga. Recuerden velar. Amén. Busquen de Dios siempre, que Dios les cuide. Dios les bendiga, amado.